Entiendo que es un título un tanto absurdo, porque no está en nuestra voluntad que nuestros padres partan y se vayan. De hecho, mis padres ya partieron los dos. Pero quiero que lo veamos desde las Escrituras y va a tener sentido y le va a dar sentido a esa verdad. Ser huérfano, vaya que sí es un acto voluntario. Cuando lo leí, sentí que era necesario que yo compartiera esa verdad con ustedes en esta mañana. En ese capítulo de Juan que leímos, los versos que leímos, evidencia la importancia de la relación del hombre con Dios y la preocupación de Dios hacia el hombre permanentemente. Por esta razón o circunstancia es fundamental velar que el hombre, como ser corpóreo, con necesidades y con los requerimientos que debe cubrir como ser humano, no solamente desde el aspecto físico, pero que no puede, para poder seguir adelante, apartarse de la comunión y la comunicación con Dios. Y si vemos ese capítulo de ese Evangelio de Juan, es básicamente el eje hermenéutico del Evangelio. Dios como ser supremo que nos brinda la respuesta a las limitaciones que tenemos, con lo ilimitado que Él tiene, nos da las herramientas para ver lo trascendente que tiene que ver el comportamiento tanto con lo físico como con lo espiritual. La propuesta de Jesús desde el escrito de este Evangelio es lo que ocurre en el hombre que ha tenido la oportunidad y necesidad de compartir con Jesús. Vemos que mantiene un diálogo con sus discípulos, específicamente con sus discípulos. Observamos en el capítulo que aparece desde el inicio del capítulo la intervención justa y necesaria de unos de ellos. Está Tomás, quien interpela con él, Felipe, y por último aparece Judas no el Iscariote. Ese diálogo que mantienen con Jesús no nace solamente desde la perspectiva de ellos como hombres, sino de Jesús con sus discípulos y con las herramientas que necesitan para que tengan para seguir adelante con Él, físicamente hablando, y con Él en ausencia de su físico. Y lo plantea perfectamente el capítulo. Se denota que en el ser humano hay un permanente vacío existencial. Y se nota en las preguntas que le hacen a Jesús sus discípulos. Esos aprendizajes a partir de la ley, del conocimiento de la ley, o el decálogo de la ley, que servirá para que los dos polos, me refiero a esos dos polos, con relación al compartir como un estilo de vida. Y cuando hablamos de ese estilo de vida y de esos dos polos, es hablar de la deidad y de la presencia de Dios en nosotros, pero de nosotros en el otro polo como seres meramente humanos, físicos, carnales y
finitos. Porque nos da claridad de cómo nosotros caducamos, es decir, cómo nosotros prescribimos en un momento de nuestra vida de lo físico. Ya después miraremos lo que es más importante, lo espiritual. Pero que no me puede desprender de ese conocimiento y de esa necesidad, porque eso nos da claridad. La ausencia de quien ha formado parte de las vidas de la mayoría del ser humano se evidencia con los límites y el espacio y el lugar en el que estamos. Vamos a ver un poquito a Jesús cómo establece esos aspectos que marcan esa diferencia del durante y del después. Primero, establece la relación de Él con ellos, es decir, de Jesús con sus discípulos. Esas condiciones que les permite y les permitirá formar parte de lo que eran en realidad, más que discípulos y maestro, una familia. Esa relación que se estableció tácitamente por las dos partes y que subrayo, arranca. Dice el aspecto A del punto 1. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una condición necesaria e indispensable del funcionamiento de esa relación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, en ese vínculo que tenemos nosotros con Dios Padre, con Jesús, y la evidencia de que el Espíritu Santo que habita en ustedes y en mí se haga realidad, tenemos que pensar en eso. Si decimos amar a Dios, pues tenemos que seguir las indicaciones que nos da, escuchar sus indicaciones. Por eso, si me amas, guardad mis mandamientos. Si de verdad hay afecto, hay amor, es muy sencillo, aparentemente, guardar los mandamientos. Parte fundamental de lo establecido en esa ley, en esa palabra llamada Sagradas Escrituras, Biblia. Un punto B importante que debemos subrayar, y es que Él se vuelve intercesor, porque Él les dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Da claridad de que Él tiene que irse, de que van a prescindir de su presencia, pero que no nace de Jesús dejarle a alguien que lo reemplace, sino que es del Padre ese reemplazo. Porque se va a llevar a su Hijo, quien demostró con lujo de detalles cómo se vivenciaba ese mensaje que Él vino a dar. Me parece considerado, hermoso, amoroso de Jesús, el respeto y la autoridad que representa su Padre, nuestro Padre para Él. Pero nos da una garantía, que Él se irá, pero quedará en nosotros ese consolador. Pero no es un capricho, hay una razón, hay un propósito, que a veces nosotros de manera lingüística lo traducimos muy fácil, lo decimos con palabras, pero que no lo vivenciamos porque entre la dialéctica y la comprensión hay una gran diferencia. Y aquí va, el por qué, el para qué. Para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué garantía tan increíble y magnífica que nos da! No era un capricho, no fue un capricho. Él se iba, pero Él nos quería dejar una garantía de su trabajo, de su labor,
que tiene y debe ser concluida en nosotros. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Establece un segundo aspecto, que es la importancia de establecer un vínculo con quien es el Padre, es decir, nuestro papá, con Él como hijo mayor, Jesucristo, y tutor presente, quien va a reemplazar a Jesús cuando parta o partió para la eternidad, para estar al lado del Padre, a la diestra de Él. Dice, y el Espíritu Santo, quien tiene como tarea fundamental, y lo dice las escrituras que leímos, el trabajo fundamental de consolar. De consolar. Pero hay algo importante que subraya muy bien las escrituras en palabras de Jesús. Y es que esa intercesión, esa necesidad de ser intercesor ante el Padre, se da en pocas palabras, en compañía y el acompañamiento que usted y yo necesitamos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué nos sentimos solos? Si todas estas herramientas y todas estas premisas que la palabra nos da y que usted y yo distinguimos de un padre, de un hijo, que es nuestro hermano mayor, y del Espíritu que está en nosotros, entonces ¿por qué nos sentimos solos? Porque hay tristeza y evidencia de tristeza en nuestras vidas. Y que aún tengamos tristeza porque los seres que amamos se van de nuestro lado, porque también como todos nosotros caducan. O porque ese esposo con el que yo esperaba quedarme toda la vida, él se fue con otra persona. O porque ese hijo en el que yo tenía cifradas mis esperanzas, se fue y ya no está conmigo. Y después de estar rodeada de tanta gente, yo estoy sola o yo estoy solo. Pero es que la Escritura y Jesús tuvo todo el cuidado para que usted y yo conociéramos de esa palabra. Muy clara. Pero hay algo que subraya ahí, que hace que sea muy importante. Y es que también nos deja el Espíritu de verdad. Es decir, nos establece la garantía de que aunque escuchemos falsas ideas, falsos pensamientos, falsa retórica, caramba, Él no nos va a faltar, porque Él es el Espíritu de verdad. Y es tan de verdad que ahí mismo dice que los de afuera no tienen conocimiento del Espíritu porque carecen de Él. Pero tú y yo no carecemos de Él porque Él habita en nosotros. El problema es que no le permitimos que actúe. Y en otro aspecto dice, y es muy importante y donde está el centro del título que yo hoy di del mensaje: no os dejaré huérfanos. ¿Qué quiere decir no dejarnos huérfanos? Que dice la palabra que aunque padre y madre faltaren, ¿qué? Con todo Él me recogerá. Entonces nuestra orfandad, de verdad, que no depende de nadie, depende de ti y depende de mí. Que por desconocimiento, entonces si hay desconocimiento quiere decir que nos aproximamos muy poco a esta palabra. Si hay desconocimiento es porque no escuchamos el mensaje que Él nos repica en los domingo a domingo por los medios que Él utiliza para hablarnos, y nosotros cerramos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón.
Eso no depende de Él, depende de nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me parece espectacular. No solamente nos da garantía de que nos deja el Espíritu Santo, sino que nos deja la garantía que Él nos sigue hablando a través de la palabra, de esa palabra. El problema es que si no abrimos la palabra es muy difícil que usted y yo podamos escucharle. Si no asistimos a la iglesia nos es absolutamente imposible escucharle. Siempre habrá esa carencia y esa necesidad de que Dios nos acompañe en medio de nuestra orfandad. Y cuando hablo de orfandad, es porque quiere decir que hay vacíos existenciales en nuestro corazón que son evidencia. Cuando usted se siente sola, triste y frustrada, ¿qué está pasando? Cuando yo siento desánimo, ¿qué está pasando? Es el tiempo de preguntarnos qué caramba está pasando en nuestra vida. Cuando usted y yo dejamos de escuchar al Señor, cuando usted y yo dejamos de ver al Señor, cuando usted y yo cerramos nuestra mente para aceptar el mensaje del Señor. Si esa garantía que Él me está mostrando en ese capítulo, en tan pocos versículos, porque esto daría para muchísimos mensajes, entonces debe haber una postura diferente, una actitud diferente en nuestra vida. No podemos llorar sobre la leche derramada. No podemos estar lamentándonos por lo que pudo ser y no fue. Es la hora en que usted y yo abramos las Escrituras y aceptemos que nos quiere hablar, pero que si no la abrimos es absolutamente imposible, porque por ósmosis no va a pasar. Hermanos, la palabra nos da esperanza. Nos está diciendo que Dios Padre nos ama profundamente, que mandó a su Hijo y que aún dando el mensaje a través de su Hijo y las enseñanzas a través de su Hijo, nos sigue hablando a través de la palabra, pero que también nos ha dejado el Espíritu Santo que habita en su vida y en la mía. ¿Qué tal si activamos ese Espíritu Santo? ¿Qué tal si lo utilizáramos un poquito más? Solamente dándole la oportunidad a que Él haga su tarea, su labor, el desempeño que a Él le corresponde. ¿Necesitas consuelo? El Espíritu Santo quiere consolarte. Necesitas escuchar una palabra de aliento. Esa palabra está ahí para darte aliento. Pero depende de mí. Depende de que yo quiera. Porque eso es lo más maravilloso de Él, que nada que Él hace, lo hace a la fuerza. Él solo quiere mentes y corazones dispuestos, disponibles. Y estar disponible es querer, es aceptar, es desear con toda la mente y con todo el corazón que Él actúe en cada uno de nosotros. Y para cerrar esto, quiero que me escuchen. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La primera garantía de Jesús. Esto implica que volver a la palabra, a su ley y practicarla y vivenciarla, todo demuestra que nosotros amamos a nuestro Padre y amamos a Jesús. ¿Ve tan sencillo? Como cuando le decimos al niño, por favor, no te pares al borde de esa escalera que te vas a caer, por favor. Y el niño hace caso y obedece. Eso es lo que Él espera de ti y de mí. Obediencia. Y es la manera en que nosotros le demostramos que de verdad le amamos. ¿Por qué? Porque le obedecemos. Porque Él tiene el conocimiento pleno de lo que tú y yo necesitamos. No es un capricho, es una necesidad. Pero aún más, dice, el que me ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Y viviremos como lo que somos, una familia, reconocimiento, dependencia y comunión. Si eso no es garantía, no sabría decirles cuál sería la garantía. Porque cuando nosotros estamos obedientes con lo que Jesús nos enseñó a través de su palabra, por derecho propio, estamos obedeciendo y amándole también a nuestro Padre, porque le estamos dando el reconocimiento que Él tiene y que Él merece. ¿Ve lo sencillo que es? Entonces, si hoy nos sentimos huérfanos, es por capricho. Si nos sentimos solos, es por capricho. Porque quien tiene que definir si somos huérfanos, somos nosotros. Mi padre y mi madre ya no están. Y créanme que me hacen mucha falta. Pero de verdad que nada de lo que yo he necesitado, mi papá y mi mamá lo hubieran podido dar y proveer. Quien ha estado todo el tiempo conmigo, en esos altibajos y en esos momentos de soledad, de angustia, ha sido Dios mi Padre, a través de lo que me enseñó Jesús y de la conciencia de que el Espíritu Santo sigue ahí conmigo, a pesar de que yo no le haga caso, a pesar de que yo no quiera escucharle. ¿Se imagina cuando yo le hago caso y cuando yo le escucho? ¿Cómo cambian las cosas? Y para concluir, que creo que esa es la gran conclusión, está en el mismo texto y les invito a que lo vean. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si el Espíritu Santo está con nosotros, imagínense que toda la acción que Jesús quiso decir es: estaremos permanentemente todos como familia, Padre, Hijo y el Espíritu Santo que habita en usted y en mí. Morar, vivir conmigo. Entonces yo les invito a que tengamos claro eso. El que no me ama, y estamos hablando de las otras personas que desconocen esa verdad, dice: no guarda mis palabras. ¿Qué es guardar mi palabra? Pues seguir las leyes y seguir los reglamentos y las instrucciones y la guía que Él me da. Y que no la lleva, pues imagínense cómo va a ser el asunto. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Muy claro de dónde viene el mensaje: del Padre, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Cuando yo leo su palabra, Él me aclara, Él me guía, Él me consuela. Sencillo, el que no lo hace sencillamente las ignora. Y el que hace caso omiso de Él, de su palabra, de su conocimiento y de su guía, pues no le interesa morar y vivir con Él. Entonces reitero, hermanos, ser huérfano es un acto voluntario. Espero que en su voluntad usted no quiera estar solo, no quiera estar desvalido, sino que sepa que usted jamás ha estado solo y jamás va a estarlo, porque todo un compendio de nuestro Padre está ahí en su palabra. ¿Se siente solo? Dile al Espíritu Santo que habita en ti: te necesito, y necesito que me guíes, que me enseñes, que me consueles. Y yo solo quiero aprender y seguir adelante, porque no estoy solo. Señor, hablar de teología y de grandes pensamientos teológicos y de esas posturas ideológicas de hombres sabios y llenos de conocimiento son tan vacíos y tan huecos cuando uno ve claramente lo que tú nos dices a través de tu palabra. Gracias porque el plan tuyo siempre es demostrarnos que nos amas y que formamos parte de una gran familia y que esa gran familia depende de mí.
por derecho propio y a través de ese conocimiento y de esa verdad, Señor. No quiero ser huérfana, porque no lo soy. Tú estás conmigo y en mí, porque el Espíritu Santo que habita en mí me es suficiente. Pero tu palabra siempre estará en mí y conmigo. Te agradezco, Señor, por revelarnos siempre tu verdad, por darnos el aliento y el deseo de proseguir, porque avanzar es hacia adelante y no hacia atrás. Contigo, Señor, todo es posible. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.